Soy Montserrat Vega, voy a cumplir 30 años en 2 semanas y me dedico a la industria de la moda en general, desde diseño hasta consultoría, gestión de empresas, pero en la industria de la moda. Llegué a Neural porque llevo tomando terapia con el doctor Jorge Lemus desde que era adolescente. Vine con él a principios del... Sí, como a principios mediados del 2017, que yo venía regresando desde la universidad, son casi 10 años, y él era como mi terapeuta de cabecera, me ha acompañado en pues en casi toda mi adultez joven, y como he estado viviendo afuera, pues como que habíamos dejado de tener terapia, y justo ahorita regresé a México otra vez después de un par de años, y regresé con él pues a retomar terapia, y me contó justo de esta nueva tecnología que estaba haciendo como neuropsicólogo, y pues decidimos que era el mejor tratamiento para poderme ayudar ahora en esta época de mi vida. Me sentí muy bien, la verdad es que al principio tenía mucha curiosidad porque primero te hacen un estudio cerebral, un encefalograma, y pues yo como súper curiosa y metiche porque pues nunca había escuchado este tratamiento. Jorge me contaba muchas otras experiencias que habían con niños pequeños con problemas cognitivos, con pacientes que había podido lograr sacar de depresiones muy profundas y demás. Entonces, como que al principio fue mucho de esta curiosidad y como necesidad de entender cómo funcionaban las cosas y cómo se iban a ir dando, por qué es esta lectura, por qué me están poniendo la máquina aquí. Entonces, me acuerdo que Jorge me decía que me relajara, que no tenía que pensar en nada, que simplemente el tratamiento iba a funcionar por sí solo. Y creo que esto fue como lo especial del tratamiento al principio, que como que siento que ahí es donde entra como la mente y el ego en querer como entender todo y controlar todo, por lo menos en mi caso, y que simplemente como despuesito de la primera sesión como que todo el esfuerzo que yo hubiera querido hacer por entender qué tenía que pasar o qué tenía que hacer o qué tenía que sentir, no sucedió. O sea, simplemente como que lo empecé a encarnar, y eso fue muy bonito y lo sentí desde el mero principio. Sentí mucho, al principio creo que empecé como a sentir como mucha luminosidad. De hecho, yo tengo un problema en este ojo del nervio óptico que no se me desarrolló muy bien, y de hecho en mi encefalograma venía como unas señales así medio truncadas, y el doctor Jorge no sabía que no veía con este ojo, y pues justo salió en el estudio. Entonces creo que las primeras cosas que empecé a sentir, porque desde chiquita ya me habían diagnosticado que nunca iba a recuperar la vista, o sea, de hecho yo solo uso este ojo para ver, creo que las primeras cosas que sentí fue hasta físico, porque me cuesta mucho poner en palabras, o sea, como que no tengo una definición de que lloraba todos los días y de repente ya dejé de llorar, como que no tenía cosas tan marcadas, que seguro sí, pero no era consciente de ellas. Entonces, de lo primero que me pasó fue que cuando tengo un lente de contacto que nunca me pongo, entonces de lo primero que sentí fue que empecé como a hacerle caso a este ojo. Entonces sentía como un poco de mareo como espacial, pero era porque me di cuenta que estaba empezando a recuperar un poquito de mi vista. Obviamente no es como que de la nada veía, pero mi cerebro está acostumbrado a que solo le hace caso a lo que ve de acá. Entonces como que de repente sentía como estos mareos, y al mismo tiempo como que sentía muchísima ligereza mental. Fue de lo primero que empecé a sentir, y luego de inmediato, esto fue como a la semana, fue ver una mejoría en mi calidad de sueño, en mis horas de sueño, que tenía mucho insomnio, era más bien dormía pocas horas sin poder verdaderamente descansar. Entonces creo que eso fue también de lo que empecé a sentir como en las primeras fases del tratamiento. No, la verdad es que creo que a nivel personal fue un compromiso grande el ser tan puntual, que eso también creo que es algo importante de la terapia, que va mucho más allá del tratamiento, pero es verdaderamente el compromiso que tienes que tener contigo mismo de show up cada uno de los días que te toque, dependiendo de la duración. Yo soy una persona que me muevo mucho, que estoy por todas partes, siempre estoy viajando, entonces creo que también parte de como la integración y el funcionamiento de esto es que estás haciendo algo por ti y te apareces todos los días. Entonces esa disciplina creo que también marca mucho como el verdaderamente querer sacarte adelante en lo que sea que estés batallando, por un lado, y luego la verdad es que ser incómodo, te ponen tu cojincito, te acuestas, y solamente sientes como si te cayera una gotita de agua en la cabeza, pero es cero incómodo. Más bien yo lo tomaba como un espacio, porque de repente era como, no tengo que pensar en nada. Habían días que me quedaba dormida, habían días que aprovechaba e intentaba meditar, habían días que
sí como que de repente estaba pensando en que se me iba a echar a perder un mango en el refri, o sea, como que fue muy diferente, siempre intenté intencionarlo, pero también lo aproveché mucho como un espacio de absoluto silencio, de absoluta desconexión de todo, o sea, de tu celular, del ruido, de luces, estás como simplemente contigo y creo que también es una cosa muy importante aprender a solo estar. O sea, hay mucho crecimiento personal que está escondido en poder soportar estar en silencio contigo mismo, en poder estar en pausa y y pues esa fue como mi experiencia del tratamiento, como que al final lo convertí en más que una obligación de tener que venir a mi terapia, era como siempre y así fue el tratamiento, o sea, por eso lo hice, es como un regalo para mí misma el poderme regalar este tiempo y es porque, o sea, ojalá durara 2 horas cada sesión, pero es un par de minutos en el día que son un regalo para mí, entonces como que aprovechaba mucho ese silencio y esa paz. Eh, Antes del tratamiento, a ver, cambió mucho mi vida en general porque pues yo estaba viviendo en Europa y ahorita regresé a Querétaro y estoy muy enfocada pues en poder tener una rutina, cosa que no había tenido en los últimos 10 años. Eh, pero, y justo por lo que acudí al tratamiento era porque sí sentía que estaba completamente como desconectada de mí misma. Eh, Tenía mucha como ansiedad y miedo, o sea, casi todas las cosas que yo estaba decidiendo en mi vida eran a través del miedo, a través del qué dirán, traía como una prisa interna que no podía pagar, por eso van como el tema de mis insomnios y demás. Y creo que la diferencia era que todos mis días estaban vividos hacia afuera antes del tratamiento, o sea, todo era, tengo que acabar esto, tengo que presentarme a tal lugar, tengo que subir esto, o sea, me he vuelto como mucho más hermética en el buen sentido y mucho más presente. Creo que mis días se mueven con más lentitud y con más apreciación, con más conciencia, con más cariño, como que con más chance conmigo misma. O sea, muchas de las cosas que ahorita estoy siendo capaz de conversar conmigo misma y como un tema de paciencia y de disciplina y como de tranquilidad, de darme cuenta que no hay prisa, de que toda la prisa y todo el miedo que yo sentía no existe, en verdad, no importa, o soy yo la que decide si existe o no. Esa es la mayor diferencia, o sea, como que ahorita he podido pues volver a mí. Siento que hace mucho no me escuchaba en muchas cosas, que no tenía como conversaciones muy neta conmigo mismas. El tratamiento igual, Jorge me recuerdo que me dijo alguna vez que era como, sí, como que la conciencia, tanto, o sea, la conciencia y el inconsciente era como un charco de lodo aguado que tenía como una capa dura de lodo tieso y que se iba a empezar a romper y que le avisara en caso de que, porque de repente pues podrían haber días que estuviera yo muy, o sea, como que se empezara como a efervecer como ese inconsciente y sí tuve días que todo el trabajo como, porque esto es como que está trabajando en automático sin que yo lo force, o sea, como que empezaron a haber cambios que no era como que yo estaba pensando que tenía que cambiar, simplemente sucedían. Hubieron en estas semanas muchas ocasiones que me fui a como a lo más profundo de sombras que yo pensé que ya tenía muy trabajadas, como que siento que mi sistema nervioso entró como sin yo darme cuenta, porque según yo ya lo tengo como dominado ciertos temas, como que me fui enredando y enredando sin darme cuenta y me cachaba, como que de repente decía, estoy como volviendo a habitar esta versión de mí que no me gusta, pero ya me daba cuenta, o de repente también había otro extremo, o sea, sí hubieron como unas situaciones en las que me fui como muy a comportamientos como pasados y me pude como rescatar yo solita, y luego vieron otras veces en las que se me presentaron situaciones eh, en las que actué de forma que antes no hubiera actuado, o sea, actué como con muchísima más calma, con más resiliencia, con menos como, sin darle tanto peso e importancia a las cosas, como que antes siento que padecía mucho de lo que me pasaba, que sobrepensaba demasiado las cosas y ahora simplemente era como que sucedían y podía lograr como observarlas con cierta distancia. Entonces creo que eh, hay como cierto, y sin hablar como desde el ego de querer tener control sobre las cosas, pero creo que entró como cierto tipo como de autogobierno sobre mí misma que antes no tenía. O sea, antes creo que era como muy susceptible a las situaciones y perdía como, y no que fuera muy reactiva ni nada, pero como que entendí que nosotros decidimos nuestra propia realidad y yo dejaba que hubiera un punto negro en mi cuadro blanco. Entonces ahorita como que puedo discernir más las cosas, puedo observar más las cosas, me atrapo menos, eh, me escucho más. O sea, pues siento que más que nada fue volver a mí, muchísimo más. Muchísimo, porque he visto un cambio físico brutal. O sea, ahora entiendo que
el cuerpo se regenera al dormir. Me ha cambiado muchísimo el cuerpo, la piel, se me estaba cayendo muchísimo el pelo y ya estoy como, ya no se me está cayendo tanto, estoy a 2 de recuperarlo, pero sí siento, o sea, estaba como muy arrugada y manchada de la cara, o sea, he visto hasta cómo me cambia la piel. Eh, También parte de esto es que empecé a bajar esto en lo personal y también me dijo el doctor Jorge que era muy específico del tratamiento, empecé a tener sueños muy lúcidos. Entonces eso quiere decir que aparte de que estaba llegando como a una profundidad de sueño importante, estuve bajando mucha información a través de mis sueños. O sea, hubieron días que hasta me desperté llorando, pero como mucho procesamiento de muchos no me acuerdo, otros sí me acuerdo, pero eran como sueños muy lúcidos. Entonces sé que también estaba haciendo como un trabajo del inconsciente a la hora de dormir. Eh, Obviamente se había reflejado en la energía y en como en mi desempeño de todos los días. Amanecer con energía, amanecer con apetito. Mi humor en general mejoró muchísimo, porque obviamente antes estaba mucho más irritable o mucho más emocional o reactiva por no haber dormido como niño chiquito, literal. Entonces me ayudó muchísimo a regularme. Eh, Ha tenido efectos en mi sistema digestivo, ha tenido efectos en mi apetito, ha tenido efectos en, te digo nuevamente, en mi humor, en mi pelo, o sea, en absolutamente todo. Entonces creo que sí, como que mi cuerpo necesitaba ese descanso y se lo pude empezar a permitir con el tratamiento. Me encantaría decirme que este es uno de los muchos ejercicios que le pedía a Dios cuando le pedía paciencia, que me enseñara a ser paciente. Creo que últimamente en mi vida he pasado por muchas situaciones que me han obligado a ser paciente, eh, que mi cuerpo y mi mente es mágico y perfecto y que tengo que dar gracias por mi salud, pero que justamente esto es una de las cosas en las que yo como que siempre había querido tener todo como muy rápido y era muy instantáneo y en la forma en la que hacía las cosas cuando lidiaba con mi bienestar en general. O sea, si quería ponerme fit y flaca era como llevármelo al radical porque todo lo quería como muy efectivo y lo quería muy rápido. Y creo que esto es de los proyectos personales míos, de amor propio a mí, en donde más he ejercido la paciencia, en donde más he soltado el control de querer saber cómo funcionan las cosas y por qué, y en las que más tengo que confiar en mí misma y en mi proceso y en mi capacidad de poder sobrellevar las cosas, de poder trascender, de poder crecer, de poder conocerme más. Entonces justo es eso, o sea, que vale toda la pena, que aunque igual y al principio como que yo quisiera ver como cosas más tangibles y claras de que esto está funcionando, tengo que tener esa paciencia y esa constancia y esa disciplina y esa entrega conmigo misma para hacerlo y que cuando esté del otro lado las cosas se van a ver mucho mejor de lo que yo creía que iba a poder lograr algún día verlas. He sido la mayor como vendedora y de convencer. O sea, una amiga que su novio son de México y de la nada pues yo le conté a mis amigos de mi terapia y luego me dijo de que no, pues sí, es que mi novio fue a Querétaro a ver a tu doctor. Y yo, ¿cómo? ¿Pero de dónde lo sacó? Porque pues yo se los había comentado por Instagram y vino el novio a ver al doctor Jorge desde México y todo. O sea, soy la primera que lo cuento mucho. Eh, Creo que hay muchas veces que, sobre todo la disciplina y el hecho de poder hacer algo como por sacarte adelante, y creo todavía sobre los temas mentales, es que cuando tenemos un problema como de mental health issue, primero entrar en conciencia que lo tenemos está cañón, luego decidir hacer algo está cañón, y creo que el saber que hay otras tecnologías en las que aparte, o sea, literalmente no tienes que hacer nada, o sea, no tienes que ni que empastillarte, ni tienes que platicarle tus intimidades a nadie, ni tus secretos, ni tus pensamientos, o sea, es un trabajo como muy individual, es un empujón increíble. Las historias que me ha contado el doctor Jorge de chiquitos con problemas cognitivos como autismo, o parálisis, o enfermedades como Parkinson o Alzheimer, o de todo, el hecho de saber que hay tecnologías en las que nos podemos apoyar, eh, se me hace como muy interesante. Obviamente son avances tecnológicos importantes y me encanta como pues compartirlo con la gente porque creo que muchas veces está como muy tabuizado y el decir que estamos mal o que necesitamos ayuda, y creo que este es como un tratamiento como bastante íntimo dentro de lo que cabe, como muy privado, muy efectivo, o sea, al final es científico, es clínico. Entonces, para todas las personas que están buscando como, que ya no saben dónde buscar, que ya se cansaron de dónde buscar o que no saben por dónde empezar, creo que esto es algo como muy
muy efectivo y muy lindo que pueden empezar a hacer. Entonces, tengo amigas de hasta España que han visto que les he contado que he estado haciendo la terapia y se han puesto a investigar dónde lo pueden hacer allá. Entonces, me encanta que a partir de mi testimonio y como espero poder sostener todo lo que he podido integrar con el tratamiento, que yo sea como una como experiencia en vivo de lo que puede hacer este tratamiento por las personas. Me encanta saber que también es un tratamiento al que puedo recurrir a lo largo de mi vida, o sea, que siempre puedo venir. Entonces, saber que siempre está como disponible para mí en esos empujones y saber que puedo descansar en esto. Nada, le quiero dar las gracias al doctor Jorge por recibirme. Me emociona mucho haber vuelto con mi psicólogo de cuando era adolescente, ahora en mi versión adulta. Estoy muy emocionada de cumplir mis 30 años, creo que justo cumplo en 2 semanas, entonces creo que todo se alineó como para poder entrar en los 30, que siento que es una edad como de consolidación, de integración de todo lo que fueron mis 20 y estoy muy emocionada de vivir mi vida, cosa que antes no me daba tanta emoción y ahora sí ya me da mucha más emoción, entonces estoy muy agradecida. Gracias.